A medida que el barco se hunde, el revestimiento de doble casco se desintegra en sucesivas implosiones. Finalmente, el motor cae por la parte inferior del barco y el casco se separa en el marco 65. Para la década de 1970, los buques petroleros de carga a granel, o OBOS, eran un nuevo tipo de embarcación combinada, un híbrido de dos embarcaciones existentes, un petrolero y un buque de carga a granel. Los buques Oil Bulk Ore pueden transportar carga sólida y líquida y son resistentes para soportar cargas pesadas y tensiones altas, como las del mineral de hierro. En 1971, la línea Bibi lanzó su primer buque Oil Bulk Ore Clase Bridge, Furnace Bridge, y su segundo, Time Bridge, le siguió en 1972. En las pruebas en el mar, la tripulación del Tyne Bridge reportó grietas de casi 6 metros en la cubierta de estribor y de más de 3 metros en babor, desde las esquinas de la escotilla del marco 65 frente a la superestructura. Los constructores navales de los astilleros donde se hicieron los buques clase Bridge los llaman trampas mortales flotantes por las grietas y la falta de protección contra mares agitados en las tapas de escotilla al ras de la cubierta. Una cubierta al ras es una superficie recta y continua desde la proa hasta la popa. Está expuesta a la acción de las olas del mar. Las tapas de escotilla en los buques clase Bridge son esencialmente láminas de metal que se colocan encima de la escotilla. Una lámina de metal sin refuerzo puede doblarse o deformarse, y los constructores de barcos lo sabían. En 1975, el buque motor Derbyshire era el más nuevo de los 6 buques Oil Bulk Ore Clase Bridge de la compañía. Fue construido por el astillero Swan Hunter y Wickham Richardson en Wallsend, justo río abajo de Newcastle upon Tyne para la Bibi Line. El grupo Bibi Line participa en la financiación y propiedad de barcos como el Derbyshire y el Bibi Topaz, que participó en otra historia interesante donde el buzo de saturación Chris Lemons quedó aislado de su barco a 100 metros bajo el agua. Dejaré el enlace del video aquí. Lanzado como Liverpool Bridge el 5 de diciembre de 1975, el Derbyshire se registró en Liverpool, Inglaterra, donde vivían 17 de sus 42 tripulantes. Entró en servicio en junio de 1976 y durante las pruebas en el mar, una explosión en la sala de calderas mató a 2 tripulantes. En 1978, el Liverpool Bridge fue renombrado Buque Motor Derbyshire, el cuarto barco de la flota con ese nombre. El Derbyshire era un barco de doble casco de 294 metros de largo, 44 de ancho y 18 de calado. Un doble casco es cuando el barco tiene un casco exterior, un espacio de aire y otro casco interior para la carga. Estaba propulsado por un motor diésel Burmeister y Wain que movía una sola hélice, lo que le daba una velocidad máxima de 15.5 nudos. El 11 de julio de 1980, Derbyshire parte de la provincia de Quebec, Canadá, con destino al puerto de Kawasaki en la prefectura de Kanagawa, Japón. Está bajo el mando del capitán Jeffrey Victor Underhill, un capitán senior de Bibi Line. A bordo viajan 42 oficiales y marineros experimentados, además de las esposas de 2 oficiales. El Derbyshire transporta 157.446 toneladas de mineral de hierro. De las 9 bodegas de carga, las número 2 y 6 están vacías. La embarcación supera el calado máximo de 16 metros del Canal de Suez, por lo que debe tomar la ruta larga. Navegando al sur por la costa oeste de África, rodeando el Cabo de Buena Esperanza y cruzando el Océano Índico. Durante el viaje, el capitán Underhill sigue los consejos de Ocean Routes, compañía comercial de rutas meteorológicas. En septiembre, después de casi 2 meses en el mar y un viaje de casi 16.600 millas náuticas, el Derbyshire entra en las aguas del Mar de China Meridional. Está llegando el final del caluroso verano y el inicio de la temporada de tifones. Es difícil predecir el curso de los tifones. Por eso se les vigila de cerca, usando satélites, aviones y radares para monitorear su comportamiento errático. Derbyshire entra al Mar de China Meridional mientras el tifón Orquídea azota el océano. Es un tifón categoría 2, con vientos de más de 150 kilómetros por hora. Las olas superan los 10 metros y algunas llegan a 30 metros.
La visibilidad está severamente limitada debido a la intensa lluvia y el rocío que se desprende de las crestas de las olas. El 7 y 8 de septiembre, el Derbyshire está a unas 250 millas náuticas al noroeste del ojo del tifón Orquídea. El capitán Underhill informa a la oficina central de la línea Bibi que los fuertes vientos y el mar agitado impiden cambiar el rumbo y evitar el centro de la tormenta. Si un barco ya se dirige hacia vientos fuertes y olas, entonces virar puede ser peligroso. El costado del barco funciona como vela y atrapa viento y olas. Si el barco se coloca en una posición de través al viento y las olas, lo que significa que el costado del barco está expuesto, entonces la acción de las olas podría voltear el barco. A las 5 de la tarde, el 9 de septiembre, Derbyshire está a 250 millas náuticas al sur de Okinawa. Underhill envía otro mensaje a la oficina central. Dice que va a detenerse y capear la tormenta antes de continuar hacia Kawasaki. Disminuye la velocidad del Derbyshire, pero mantén las revoluciones del motor lo bastante altas para que la proa siga enfrentando el viento y las grandes olas que la golpean. A los pocos minutos de que se envió el mensaje a la oficina central, el Derbyshire desaparece de las pantallas de radar. Si el barco envió una llamada de auxilio, nunca fue recibida. Exactamente qué le sucedió al Derbyshire es un poco difícil de descifrar porque algunos informes son especulativos y otros han sido retirados. El 13 de septiembre, la oficina central de Bibi Line no ha tenido noticias de su barco durante 4 días, así que notifican a las autoridades locales y les piden que inicien una búsqueda del barco. La búsqueda comienza 2 días después, el 15 de septiembre. 2 aviones de la Fuerza Aérea y 2 patrullas de la Marina recorren el área de la última ubicación conocida del Derbyshire. Se localizan varios grandes derrames de petróleo a 40 millas de estas coordenadas. No se encuentra ningún otro resto. La búsqueda se suspende el 21 de septiembre y el barco es declarado perdido. 6 semanas después, un petrolero japonés avista un bote salvavidas gravemente dañado a 380 millas náuticas al suroeste de la última posición conocida del Derbyshire. Las familias de la tripulación quedan devastadas y sorprendidas al saber que el Derbyshire, siendo tan nuevo y grande, pueda desaparecer. Solicitan una investigación oficial sobre la pérdida de la embarcación, pero el gobierno se niega porque, sin ninguna evidencia sobre el estado del barco, una investigación no podrá proporcionar las respuestas que necesitan. Las familias forman la Asociación de Familias del Derbyshire para presionar al gobierno por una investigación formal. Uno de sus miembros, Pedro Ridyard, el padre del cuarto ingeniero del Derbyshire, es un inspector de barcos experimentado. Él cree que un buque como el Derbyshire no debió hundirse y empieza a investigar, reuniendo datos sobre daños en otros 2 barcos clase Bridge. Él descubre que hay un problema común con grietas en el Marco 65. Cada embarcación que estudia sufrió grietas estructurales, especialmente alrededor del Marco 65, donde el mamparo separa las áreas de carga y la sala de máquinas, justo frente a la superestructura de cada embarcación. Los enlaces que unen cada viga en el Marco 65 están desalineados entre 25 y 40 milímetros, debilitando la estructura de la embarcación. La tripulación e ingenieros a bordo de las embarcaciones reportan regularmente encontrar grietas en el revestimiento del casco. Envía sus hallazgos al Departamento de Transporte en septiembre de 1982 y en junio de 1983, pero nunca recibe respuesta. En julio de 1985, el Departamento de Transporte publica un informe preliminar que indica que el Derbyshire pudo haberse perdido por daños frente al puente cerca del Marco 65. Un año después, en marzo de 1986, se publica el informe oficial, minimizando las grietas y sugiriendo varias posibles causas. El 18 de noviembre de 1986, otro barco de la clase Bridge, el Kowloon Bridge, desarrolla graves grietas en la cubierta en el Marco 65 mientras cruza el Atlántico Norte y se refugia anclado en la bahía de Bantry, Irlanda. 2 días después, arrastra su ancla, vuelve a salir al mar, luego pierde el timón y encalla en unas rocas en el sur del mar de Irlanda, lo que parte su estructura cerca del Marco 65. Luego, el gobierno del Reino Unido inicia una investigación formal sobre la pérdida del Derbyshire entre octubre de 1987 y marzo de 1988.
En enero de 1989, casi 9 años tras la pérdida del Derbyshire, anunciaron sus conclusiones o la falta de ellas. Por las razones expuestas en este informe, el tribunal concluye que probablemente el Derbyshire fue superado por las fuerzas de la naturaleza en el tifón Orquídea, posiblemente después de quedar de costado al viento y al mar frente a Okinawa en la oscuridad de la noche del 9 de septiembre de 1980, con la pérdida de 44 vidas. La evidencia disponible no respalda una conclusión más firme. Entre 1990 y 1992 se produce un documental sobre la desaparición del Derbyshire y se escribe un libro. Un político de Liverpool presiona al gobierno para reabrir la investigación. Y la Asociación de Familias del Derbyshire reúne 47,000 firmas en una petición que llevan al número 10 de Downing Street para ejercer aún más presión sobre el gobierno. Pero no reabren la investigación. En 1994, la Federación Internacional de Transporte, un sindicato global, decide involucrarse. Contratan a una empresa estadounidense, Tecnología Oceaneering, para buscar el Derbyshire. Tecnología Oceaneering fleta un buque japonés de búsqueda y suministro en alta mar, el Shinkai Maru, para la expedición. En ese momento, esta búsqueda es uno de los ejercicios más ambiciosos jamás realizados por un sindicato. El 29 de mayo, un equipo de la Federación Internacional de Transporte y Tecnologías Oceaneering a bordo del Shinkai Maru inicia la búsqueda en la zona donde se detectaron derrames de petróleo en la superficie 1980. Esta área del mar de China Meridional tiene aproximadamente 4,200 metros de profundidad. Los equipos despliegan un sonar de barrido lateral Ocean Explorer 600, que es remolcado detrás del barco, a 460 metros por encima del lecho marino. Después de solo 23 horas, el sonar comienza a detectar objetivos que podrían ser restos de una embarcación. Recuperan el vehículo de barrido lateral y envían un vehículo operado remotamente de aguas profundas para identificar los objetivos. El vehículo operado remotamente Magallanes 725 identifica positivamente el objetivo como restos de una embarcación y recupera una pequeña cantidad de la carga de mineral de hierro que cubre el lecho marino y partes de los restos. El Derbyshire ha sido encontrado casi 14 años después de desaparecer bajo las aguas del mar de China Meridional. Antes de que el Shinkai Maru abandone el área, el vehículo operado remotamente coloca una placa conmemorativa sobre los restos. El hallazgo de los restos obliga al gobierno británico a actuar y se planea otra exploración que costará 2 millones de libras al gobierno británico y la Unión Europea. La segunda expedición se lleva a cabo en 2 etapas. La primera, en 1997, para establecer una visión general de los restos, y la segunda, en 1998, para realizar una inspección más detallada. Se ensamblan 135,774 fotos para crear una imagen mayor. Se identifican unos 2,500 objetos del naufragio y se graban alrededor de 200 horas de video. La evidencia se estudia y un informe que presenta los hallazgos se publica 11 meses después. La tripulación deja abierta la escotilla en el castillo de proa, permitiendo que el agua inunde los compartimentos del contramaestre. El peso extra del agua hace que la proa se hunda más en el agua. Las olas golpean la proa y dañan las tapas de los ventiladores, permitiendo la entrada de agua al tanque de lastre de proa. Las olas que golpean las cubiertas de las escotillas doblan la lámina de metal sin refuerzo, confirmando la advertencia de los trabajadores del astillero. La cubierta de la escotilla del compartimento 1 se rompe por el peso de las olas, inundando el compartimento y hundiendo la proa del Derbyshire. La cubierta de la escotilla del compartimento 2, sin carga, es la siguiente en ceder. Las escotillas de los compartimentos ceden ante las olas, hundiendo más la proa del Derbyshire en el mar agitado. Quizá tan rápido que la tripulación no tiene tiempo de hacer una llamada de auxilio. No es seguro, pero el informe oficial indica que pasan unos 2 minutos desde que cae la primera tapa de escotilla hasta que el barco se hunde. Mientras el barco se hunde, el aire en el doble casco implosiona. Al colapsar un compartimiento, envía ondas de choque que debilitan el siguiente hasta que todos se desintegran. La sala de máquinas es de las últimas en desaparecer. Cuando el doble casco bajo ella cede, el motor cae fuera del barco.
La popa y el alojamiento encima se separan del casco. El marco 65 no influye en la pérdida de la embarcación, pero creo que la separación final de la sección de popa fue cerca de ese marco. Las familias están impactadas porque el informe sugiere que la tripulación fue negligente al dejar una escotilla abierta. El 5 de abril del año 2000, el gobierno británico reabre la investigación oficial sobre la pérdida del Derbyshire. Dura 54 días y se registra la evidencia de varios testigos expertos, lo que revela una nueva explicación y revoca algunos de los hallazgos de la segunda expedición. Un análisis de la evidencia revela que el daño de los mares embravecidos a las ventilas de proa inunda el compartimiento del contramaestre, haciendo que la proa se hunda bajo la línea de flotación. Esto permite que las olas destruyan cada escotilla sucesiva de la bodega. La investigación concluyó que la tripulación no tuvo la culpa, una decisión que las familias recibieron y aceptaron con agrado. Tras sus hallazgos, la investigación recomendó mejoras clave en la seguridad de los barcos, que se aplicaron gradualmente en los años siguientes. Otros buques de carga a granel, como el Edmund Fitzgerald que se hundió en el lago Superior, tenían cubiertas de escotillas similares a las del Derbyshire. Voy a dejar un enlace a ese video aquí.